Ya hemos escuchado, se prepara entonces también la asambleísta representante de la provincia de Chimborazo, Patricia Núñez, y son los tres legisladores de esta provincia los que realizan esta exaltación dentro de esta sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional que se desarrolla en el colegio Pedro Vicente Maldonado, en donde se construyó, se edificó, se presentó y se aprobó la primera Señor constitución de la República de Ecuador. presidente de la Asamblea Nacional, señor vicepresidente de la Asamblea, señores miembros del Consejo de Administración Legislativa, autoridades presentes, asambleístas, compañeros y demás personas que nos acompañan. Yo siempre iniciaré mi intervención saludando en ese idioma que para nosotros es un orgullo. Ayichishi, Shugnapaita Kupani, Shungumanta, Taita Dios bendiciacho. Un saludo desde mi corazón. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Si para los ecuatorianos y ecuatorianas el 11 de septiembre es una fecha trascendental en la historia de nuestro país, para quienes nacimos en esta ciudad, en Riobamba, en Chimborazo, esta fecha encarna un cúmulo de sentimientos encontrados, de recuerdos, de anécdotas y de continuas reflexiones acerca de lo que nosotros somos, de los ciudadanos, que somos partícipes de esta construcción, de esta ciudad, de esta provincia y de esta patria. Este cúmulo de sentimientos e imaginarios reviste a nosotros como riobambeños un sentido de pertenencia que genera un vínculo con nuestras raíces, con nuestra diversidad, con nuestra cultura, que junto a nuevos paradigmas y a sueños son nuestros, son sueños de nuestras generaciones, son nuestras luchas. Para muchos o para la mayoría de las autoridades y ciudadanos que se encuentran presentes en este salón sesquicentenario del Colegio Pedro Vicente Maldonado, esta fecha quizá es la primera que memorizamos desde que somos niños. Para respondernos por qué este hecho aconteció en nuestra ciudad, hay que precisar que Riobamba es la consecuencia de un proceso de luchas y de concertaciones de más de 4 siglos donde nuestra cultura, nuestra religiosidad y nuestras tradiciones forman parte de lo que cada uno de los riobambeños y de los chimboracenses somos. Nuestras raíces son tan diversas como los colores que utilizan las tejedoras de colta, de cacha, para bordar estas hermosas blusas. Somos parte del legado de la lucha y la resistencia de ese pueblo puruá que recorre por nuestra sangre, ese ejemplo de dignidad, la de Fernando Daquilema, quien levantó una voz contra el gobierno de García Moreno, buscando justicia. Paradójicamente, hace pocas semanas, enterramos a un amigo, a un hermano, a Juan Manuel Cislema, un hermano chimboracense que falleció a causa del impacto de perdigones en el cerebro en el último paro nacional. Y su hermano, Luis Armando Cislema, que hoy se encuentra inmovilizado en una silla de ruedas por la misma causa. Entonces podemos decir que somos parte de un pueblo luchador, como también consecuencia de esas gestas de emancipación política. Somos herederos de un pensamiento profundo de personas célebres como Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, Bolívar Echeverría, Magdalena Dávalos, María Murgueito y Velasco. Somos el legado de las enseñanzas y los aprendizajes de un gran obispo, de un gran pastor, como es nuestro querido Monseñor Leonidas Proaño. Todos estos personajes y acontecimientos forman parte de esa identidad de cada uno de los riobambeños
y de los chimboracenses. Riobamba es la primera ciudad colonial del Ecuador, fundada el 15 de agosto de 1534 por el español Diego de Almagro. En ese entonces se encontraba asentada en Liribamba, lo que hoy es Villa La Unión. Por todo lo que acontecía, Riobamba se constituyó una de las ciudades más atractivas del Ecuador, hasta que ocurrió el lamentable y devastador terremoto en 1797, razón por la cual sus pobladores se vieron obligados a desplazarse a las llanuras de Tapi, es decir, donde ahora estamos asentados. Recuerdo esto como una anécdota. Algún compañero en la universidad me decía, los riobambeños son chauvinistas. ¿Por qué? Le dije, ¿no? Y su respuesta fue tajante. Es que se creen los primeros en todo, que la primera constituyente, que el primer cabildo municipal, que el primer convento, que la primera ciudadela, que la Valvanera. Yo le quedé mirando y de manera de broma le respondí, querido amigo, te faltó mencionar algunas otras primicias, como la primera radiodifusora, la primera huelga femenina, el primer estadio olímpico, las primeras olimpiadas, el volcán más grande del mundo. Y además le dije, aunque algunos compañeros de pese, el mejor hornado del Ecuador. Y el que sabe mejor en el mercado La Merced, donde las señoras nos dicen, venga mi bonito, venga mi doctor, venga sírvase un hornadito. Y ahí nos da mucho más gusto sentarnos a comer ese rico hornado, ese hornado crujiente, rico. Esta anécdota terminó, claro, en risas, en gracia, pero la reflexión final es que quizá parte de la identidad de los riobambeños y riobambeñas es el orgullo que tenemos por nuestra ciudad, por nuestra historia, por nuestra vida. Es casi inevitable que en esta fecha hablemos sobre las primicias, y es que cada una tiene una explicación interesante. El auge que alcanzó Riobamba a inicios del siglo XX la llevó a instaurar en 1924 a Bellavista, la primera ciudadela residencial del país. En Riobamba también se centralizaron los primeros centros industriales, como la fábrica de textiles El Prado, la industria de calzado Calero. El 13 de junio de 1929, donde oficialmente inicia la radio El Prado su transmisión, el ingeniero Carlos Cordobés Borja no tiene solo el mérito de haber sido el primer radiodifusor ecuatoriano, sino que además fue el inventor de varios aparatos radioeléctricos, como el mismo transmisor que la radio El Prado utilizó para su primera transmisión. El 11 de noviembre de 1919 se fundó el querido Centro Deportivo Olmedo, equipo más antiguo de fútbol y el primer campeón de una pequeña provincia del Ecuador. No podía evitar mencionar esto porque en la actualidad el Club Deportivo Olmedo de la ciudad de Riobamba está atravesando por dificultades, pero sabemos que tienen esa garra de riobambeños, de chimboracenses, y que van a salir adelante, y que vamos a lograr triunfar. Y así le decimos a ese Centro Deportivo Olmedo, vamos adelante, coñeque, que así somos los riobambeños. Es importante, especialmente para los jóvenes, entender y asimilar la historia con un sentido crítico. No crean que todo ha sido fácil. Las primeras décadas de la República estuvieron marcadas por la inestabilidad. Surgió un Estado débil y excluyente. La economía estaba profundamente regionalizada. Se mantuvo el control político elitista por medio de una votación que excluía
excluía a las mujeres y a los analfabetos en esos entonces. Era gran parte el pueblo indígena, es decir, que la naciente república surgió sobre bases de dominación económica y social. Lamentablemente, un fenómeno que sigue hasta ahora, hasta la actualidad. En realidad, para llegar a la construcción del Estado plurinacional e intercultural, nos falta mucho camino. Como diría mi madre, todavía falta mucha tela por cortar. La ubicación geográfica jugó un papel importante en la época que se dio la integración de Guayaquil con Quito. Riobamba está en la mitad, razón por la cual se llama el corazón de la patria. El sitio que conecta a la sierra con la costa. Aquí otro tema tan importante y que nos da orgullo. El tren, el ferrocarril, lo que nos ha dado alegría en nuestra niñez, el oír el bubú del ferrocarril en la mañana, escuchábamos a la locomotora y nos sentíamos tan orgullosos porque salíamos y veíamos los productos que venían de la costa, a chuparnos un rico mango, a ver la piña y todos los productos de la costa. Eso nos emocionaba, nos llenaba también de alegría. Y ahí está nuestro tren de Alfaro. La primera locomotora en llegar desde Durán a Riobamba fue en 1905. Y con este hecho, el desarrollo económico de la provincia se fortaleció. Algo parecido sucedió en el 2012 cuando el presidente Rafael Correa, con decisión política, dio paso a la rehabilitación del ferrocarril. Y fue otra de las razones por la que nuestra economía se dinamizó. En la actualidad, toda una cadena de bienes patrimoniales se encuentran en peligro y lo decimos y lo denunciamos y lo hemos dicho una y otra vez. Tenemos que proteger ese bien patrimonial, ese bien que es nuestro y que se está destruyendo, que se está deteriorando y que no se lo cuida, no se le da la importancia que tiene. La ciudad de Riobamba ha tenido 3 intentos de industrialización. La primera fue en la década del 20 al 30 del siglo XX. Y en la ciudad se crearon 2 empresas, la fábrica del Prado y la fábrica de calzado Calero. En una segunda etapa apareció también la empresa Cemento Chimborazo y la Ecuacerámica, y en un tercer momento se creó el parque industrial. En la década de los 70, con grandes opciones, pero lamentablemente todo quedó en nada. Qué difícil es levantar el espíritu emprendedor de aquellos años, cuando en la actualidad no hay una visión y tampoco una inversión del Estado para fomentar la industria. Eso nos preocupa. Chimborazo, Riobamba, ha perdido mucho de lo que son su artesanía, su gente que se dedica justamente al desarrollo de las alfombras, justamente en Guano, las alfombras. En Riobamba en una época teníamos un avance increíble en cuanto se refiere a la artesanía metalmecánica y todo eso se ha ido perdiendo. Necesitamos fortalecer, necesitamos incentivar y de hecho necesitamos voluntad política para apoyar y poder sacar adelante a esta provincia, a esta ciudad tan hermosa. La realidad es que Ecuador parece un barco a la deriva, sin capitán y sin salvavidas. Estamos a punto de tener una sociedad que naturalice los hechos de violencia. Es una lástima, pero las muertes por violencia se han convertido en un centenar de cifras frías y las sentimos también aquí en Chimborazo, no solamente a nivel nacional, sino también aquí en nuestra patria, en Chimborazo, en nuestra ciudad. Y justo ayer teníamos también una reunión de la Comisión de Soberanía, pues analizando este tema, y hay varias preocupaciones que necesitamos sentarnos y trabajar en conjunto. Regresar a ver la historia no basta, hay que mirarnos en el espejo ahora, y es hoy el momento de buscar soluciones. Estamos cansados de promesas que luego de que se bifurcan en el olvido, estamos cansados de escuchar culpar a terceros, cansados de las cortinas de humo y de las mentiras. Es necesario hacer un contraste con la realidad actual.
porque analógicamente de toda la región somos los primeros en tener los índices más altos de desnutrición infantil. También ocupamos los primeros puestos de índices de pobreza. El sector ganadero, y eso lo digo como denuncia, el sector ganadero y agrícola está por los suelos. Y como resultado de esa crisis, ocupamos los primeros lugares de migración. Cientos de coterráneos viajan al exterior obligados a separarse de sus seres queridos, muchas veces dejando a sus hijos mayores al cuidado de sus pequeños hermanos que con suertes acaban de estudiar la primaria. Cuidado en volver a caer en el engaño. El Ecuador no necesita invertir su presupuesto en una consulta popular mañosa. A Ecuador le urge un gobierno que invierte en escuelas, en hospitales, en el agro. Si tanto queremos combatir la inseguridad, es necesario combatir la pobreza. Ya pasamos por una consulta de las 7 veces sí, donde nos ofrecieron maravillas y que los resultados fueron nefastos. Hay que ver el problema de la inseguridad de manera integral. Necesitamos un cambio de modelo económico. Necesitamos cambios radicales en el sistema de justicia. Ecuador es un país maravilloso. Mi provincia y mi hermosa Riobamba, de la cual me siento orgullosa, tienen mucho para ofrecer. Y a pesar de las circunstancias actuales, de por medio siempre estará ese pueblo luchador, mi pueblo luchador, que va a levantarse y a sacar adelante a Riobamba y a Chimborazo. Yupay Chani, muchas gracias. Escuchamos ahí la intervención de la asambleísta Patricia